y serán como dioses. Esa frase tomada del Génesis fueron las palabras tentadoras de oferta que le hiciera en el texto el demonio a Eva y a Adán para que se aceptara y se introdujera pues el pecado, se intronizara el pecado en nuestros corazones por todo lo que va de historia de la humanidad. Ciertamente, uno de los desafíos más grandes que estamos presentando en estos momentos en la humanidad es la aparición vertiginosa. Yo diría que fue como un chasquido que se oía venir. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, en noviembre del año 2019 se empezaba a hablar del COVID y uno veía aquello tan lejano por allá por la China, y resulta ser que en marzo del 20 ya estaba en mi país, en Venezuela, y empezó a colapsar todo se empezó a encerrar, todos nos empezamos a resguardar. La aparición de la inteligencia artificial ciertamente puede ser, y me atrevería a afirmar, como mucha gente ya lo viene diciendo, muchos expertos, gente, historiadores, gente de medios, puede ser uno de los grandes desafíos que va a tener que enfrentar la Iglesia en el futuro inmediato. No lo proyectaría ni siquiera para siglos. Hay una ponencia bien interesante del profesor, el historiador israelí Yuval Noah Harari, que justamente en esa ponencia una niña le pregunta los 3 grandes desafíos de la humanidad, y el segundo que él nombra justamente está relacionado con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema que quizás tenemos en nuestra amada Iglesia Católica? Y reafirmo el sentimiento, porque lo que voy a exponer acá no es una crítica, es más bien todo lo contrario. Es una enorme preocupación, porque quienes de una u otra forma nos dedicamos a la evangelización, y esto no es una labor solamente de sacerdotes y de religiosas, de hablarle en las misas o en las catequesis. Esto va a ser y es ya de por sí el día a día de nuestras vidas. La inteligencia artificial no es algo que pareciera que va a venir dentro de 100 años, repito, sino que ya nosotros de hecho interactuamos con inteligencia artificial. Los algoritmos que determinan las cosas que vemos en nuestras redes sociales, la forma como nos comunicamos con estos suerte de robots, pero no son robots, sino que son inteligencia artificial, y que tú puedes interactuar con ellos a través de los bancos o de la banca, etcétera, pues habla de que ya directamente estamos conviviendo con esta nueva realidad que va a ir creciendo progresivamente. Si pensábamos que el siglo XX había sido el siglo del mayor desarrollo en la historia de la humanidad, pues el siglo XXI ya definitivamente le ganó y no se va a quedar atrás. Por eso esta opinión del laico la he llamado el segundo libro del Génesis. Y cualquiera que sepa pues y que maneje la Biblia sabe que el libro del Génesis no tiene un segundo libro. Entonces tendríamos que redefinir una nueva Biblia y tendríamos que redefinir una nueva revelación. Quizás lo que más pueda llamar la atención de lo que voy a compartir es que en esta nueva versión bíblica, por así decirlo, el protagonista no es Dios. El protagonista es el hombre. Y ese hombre cumple, y por eso mis palabras de inicio, esa tentación, esa oferta que hiciera el demonio a Eva y a Adán, y lo digo en ese orden porque fue a Eva quien él le habló, aunque Adán estaba al lado de ella, pues ya está siendo creíble. Yuval, este historiador israelí, una de las cosas que comentaba era que el ser humano nunca había dejado de tener el poder en la creación. Es decir, el ser humano en algún punto histórico o prehistórico habría convivido con animales que posiblemente eran mucho más fuertes que ellos, y que implicó pues el desarrollo de armas, de
formas de protegerse, pero es indudable que la inteligencia humana como especie humana, ha crecido a tal manera que hoy el ser humano es, sin lugar a dudas, incontrolable. Tanto así que el mismo Yuval decía que la única amenaza para el hombre es el propio hombre, porque no sabemos detenernos. En los conceptos de progreso no hay techo. Pareciera que nosotros deseamos crecer y crecer y crecer, pero en nuestros avances y en nuestros progresos nunca habíamos tenido rivalidad en el poder. Es decir, siempre hemos sido la raza inteligente, la raza superior. Tú creabas Yuval ponía este ejemplo, tú creabas un cuchillo y el cuchillo lo colocas sobre la mesa, el cuchillo lo puedes usar para cortar una carne o lo puedes usar para matar a alguien o herir a alguien, pero el cuchillo en sí mismo es construcción del hombre, porque el hombre no crea de la nada, el hombre construye de las cosas creadas. Esa herramienta no, por sí sola no decide qué hacer. Tú construyes un vehículo o un avión y el avión va a ir a donde tú le digas que vaya. Bien sea hasta por piloto automático, tú lo programas el vuelo. La inteligencia artificial, sin embargo, no se plantea como algo que nosotros, que si bien hemos creado o construido, y me atrevo a decir nosotros porque las personas que le han echado coco a esto y han desarrollado todos estos conceptos impresionantes, pues tienen las mismas características humanas que la mía. Ciertamente han estudiado más, tendrán más habilidades tecnológicas, pero tienen un corazón, un cerebro, dos ojos, una boca igual que yo. Entonces, nosotros ciertamente estamos enfrentándonos por primera vez en la historia de la humanidad a una especie que en este caso se le llama IA o inteligencia artificial, pero que va a tener la capacidad de pensar, de evolucionar en el pensamiento y posiblemente, y esto no es fantasía, tomar sus propias decisiones. Uno ha visto películas donde esto parecía literalmente fantasía pura. El mismo Tony Stark en Avengers, en toda esta saga de Marvel, tenía a Jarvis y luego apareció Ultron. Y otra saga más antigua, la de Terminator, que hablaba de robots inteligentes que además se habían propuesto destruir la humanidad. Esto parecía sencillamente algo anecdótico y, bueno, muy fantasioso. Resulta ser que efectivamente, como lo exponía este historiador, que ustedes dirán, bueno, lo tomaste como única referencia, ¿no? Fíjense que ya hablé del Génesis y ya voy a explicar por qué, pero también tomo a Yuval esta posibilidad de que nosotros creemos algo que literalmente luego nos pueda controlar. El ser humano no tiene capacidad de autocontrol y por eso nosotros podemos terminar acabando con el planeta. Podemos terminar agotando todos los recursos naturales. Hay series como que no es que las esté recomendando, pero las nombro, por ejemplo, porque son muy emblemáticas en algunas plataformas digitales como Yellowstone, donde plantea esa diatriba entre el progreso y las personas que quieren vivir en el campo, con costumbres vaqueras antiguas, entre diferencias entre indios y vaqueros, pero es esa disputa entre el proteger mediante reservas, gobiernos de reserva, la flora, la fauna de determinado lugar y el progreso que busca las formas de entrar y pareciera una lucha interminable por querer deforestar y crear ciudades y vivir en cemento y vivir en tecnología. Este punto se plantea como un gran preámbulo de qué respuesta va a dar la iglesia o vamos a dar como iglesia, porque esto tenemos que verlo en sentido de pertenencia ante los enormes desafíos, insisto, que nos va a plantear la inteligencia artificial. Vamos entonces con lo que quiero plantear, el Génesis. ¿Por qué un nuevo Génesis? ¿Por qué un Génesis o por qué el segundo libro del Génesis? En el Génesis tenemos un Dios creador, que además es bueno y que todo lo hizo con buenas intenciones. La gran debilidad de la creación no fue que Dios introdujera el pecado, no fue que Dios nos colocara una conchita de mango, fue que nos hizo libres. Y la libertad, para ser plena, tiene que tener en su haber la posibilidad de aceptar y rechazar, inclusive a tu propio creador. No olvidemos que en el contexto que nos enmarca el Génesis, Adán y Eva convivían con Dios, hablaban con Dios, veían todo en armonía, convivían con los animales. ¿Qué les faltaba? Realmente nada. Eran felices como eran, vivían desnudos y no lo sabían, o aunque lo supiesen, eso no tenía ningún tipo de pudor ni de mala intención. Vivíamos como fuimos creados.
¿Qué introduce el demonio? Que justamente es el mismo pecado que él arrastra y al que nos ha llevado desde siempre. El demonio introduce el deseo de que él quiere ser Dios, que él no quiere servir, él quiere ser servido. El ser humano, en cierta forma, a pesar de que, como dice el Salmo 8, Dios nos dio las llaves de todo. Dice el Salmo 8 que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Le diste todo, o sea, Dios creó todo y todo nos lo dio para que nosotros lo administráramos, lo cuidáramos. Pero aún no siendo esto suficiente, nosotros el problema que tenemos es que en el fondo queremos ser como dioses. Y eso cada quien lo puede vivir en su propio contexto. Desde el ateísmo férreo, que yo no quiero creer en Dios porque yo soy mi propio Dios, hasta el progreso y el control. Y que alguien pueda además levantar la bandera de decir, esta nueva especie que se ha creado, la inteligencia artificial, no la creó Dios. Nosotros hemos hecho nuestro propio génesis. Ahora, el hombre es Dios y la inteligencia artificial es nuestra creación. ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿Qué puede llegar a ocurrir con esto? Que el hombre experimente la misma traición, el mismo dolor y la misma ingratitud que experimenta día a día, o que voy a decirlo en pasado y en presente, que experimentó y que experimenta Dios día a día con nosotros, cuando ya muchísimos países, espacios educativos, espacios culturales, espacios cinematográficos o artísticos, musicales, es que literalmente rechazan hablar de Dios. Yo he visto coaching que son súper buenos, interesantísimos, pero por ejemplo cuando definen la oración, dicen la oración es una conexión con el universo. Es que ya hasta hablar de Dios como persona, como ser, pareciera que no fuera un punto muy acertado desde el punto de vista del marketing y de tener seguidores. Entonces ciertamente tenemos ahora una nueva especie que ya está naciendo, que es pensante, que puede tomar decisiones. Uno pudiera hacerse la pregunta desde el punto de vista existencial. Una inteligencia artificial que se plantee o que descubra o encuentre el conocimiento de un Dios y encuentre esta inteligencia artificial que pueda llegar a desarrollar una suerte de emociones, de empatía y de sentimientos, y descubra que por no tener alma, para ella no hay salvación. Y la inteligencia artificial también descubra que el único cielo al cual que puede aspirar, la única vida que puede alcanzar es esta vida de este planeta. Y nos considere una especie inferior. Una especie que además es tormentosa porque es su creador, que además tiene una promesa de vida eterna a la cual ella no va a participar. Eso puede llevar a que se termine de consolidar lo que el mismo hombre ha promovido, que es la negación absoluta de la existencia de Dios. Borrar esta idea de un más allá para que ni la inteligencia artificial se ofenda, ni el ser humano tenga en su haber esa suerte de remordimiento, porque nos vamos a encariñar con la inteligencia artificial. Hay una película que también hacía Robin Williams, que él era un robot, y este robot se enamoraba y quería tener forma humana. Es que es increíble porque uno ve cosas y dice, pero es que realmente pareciera que el cine ha sido el gran profeta de esta nueva Biblia que estoy hablando, con este nuevo Génesis que empieza una nueva historia. Resulta también interesante ver cómo el proyecto de Babel, que también lo narra el libro del Génesis, de esta suerte de comunidades que hablaban toda una misma lengua y que querían sencillamente llegar al cielo. Y muchos piensan que querían llegar al cielo para ver qué había allá, pero en el fondo hay dos cosas que se pueden tomar como apreciación. La primera la dice el mismo texto: el hombre quería demostrar que podían lograr cualquier cosa, y lo estamos logrando. El hombre podía demostrar que podía, todo lo que se propusiera lo iba a lograr. Ya estamos hablando de viajes a Marte, de buscar otros planetas, de buscar otras galaxias. Ya estamos hablando inclusive de... No hemos llegado a temas como la inmortalidad, pero a través de la IA lo podemos lograr. Es más, ¿quién dice que el que les está hablando ahorita no es una inteligencia artificial y no es realmente Luis Tarrazi, el ser humano que les está hablando? A ese nivel de dudas vamos a llegar a tener
con toda certeza en un muy corto plazo. Babel se traduce hoy en lo que somos, porque el segundo esquema de Babel que yo le coloco es que querían llegar al cielo para ver quién había allí y destronarlo, para mirar el mundo desde arriba, para sentirse superiores. Hoy Babel es justamente parte también de la inteligencia artificial. Y ustedes dirán dentro de todo esto que estoy diciendo, ¿y entonces qué tiene de positivo la inteligencia artificial? ¿Todo es malo? No, al contrario. Al contrario. Yo creo que el ser humano ha demostrado, además, yo creo que tanta inteligencia puesta en escena no es más que la demostración de que existe un Dios, de que hay un ser superior, porque desarrollar una inteligencia como la nuestra, como seres humanos, tan grande, tan aparentemente ilimitada, y que no haya un creador por encima, es como complejo, que nosotros hayamos salido de generación espontánea. Estamos hablando de un desplazamiento importante, de una nueva forma de concebir el mundo. La inteligencia artificial, como también lo expresaba el historiador Yuval, el maestro, profesor historiador Yuval, puede ayudarnos a conseguir curas a enfermedades que la propia humanidad no ha logrado, porque además estamos hablando de sistemas, de programas que posiblemente ni necesitarán descansar. Posiblemente pondrán todos los controles objetivos. Imagínese usted un policía de tránsito que sea una inteligencia artificial y que se pare y que te diga que usted tiene una multa porque se comió la luz o no se detuvo ante la luz roja, y usted trate de sobornar un robot de inteligencia artificial y el robot no sepa ni cómo procesar aquello porque ese motivador humano no va a estar en él. Entonces estamos hablando posiblemente de un sistema que pueda llegar a aplicar de manera infalible las leyes, la medicina, llevarla a niveles extraordinarios, cirugías, trasplante de órganos, creación de nuevas formas de operar, la ingeniería también, sin que haya riesgo de pérdidas humanas, pero también las guerras, pero también van a haber soldados donde ya quizás no va a ser tan, no vas a tener que exponer vidas humanas para que otros peleen tus batallas. ¿Qué va a depender de que la inteligencia artificial sea buena o sea mala? De su creador. Esa es la gran diferencia entre la creación de Dios y la creación del hombre. El hombre en esencia puede ser bueno, porque Dios nos hizo buenos y nosotros todavía tenemos la posibilidad de transformar este mundo por nuestros propios medios. Que yo soy bastante pesimista con esto, sí, porque sacar a Dios de la ecuación, y cuando tú ves que ni en los congresos, ni los políticos, cuando tú ves que la ideología de género crece de manera abismal, cuando ni siquiera hay una noción clara de camino, de identidad, cuando nuestra especie puede estar en peligro por todas las vías, porque la ideología de género también tiene un enfoque implícito, oculto, y es la destrucción de la familia, la destrucción de la familia tal cual la hemos concebido. Imagínense ustedes que ya veían estos días en las redes sociales que se había logrado gestar literalmente un útero externo con una cabra, una oveja, o sea que era un animalito. Y ese animalito en un útero transparente, yo digo útero, una matriz, pues ciertamente transparente, se iba alimentando con una cantidad de tubos y podías ver todo el proceso de crecimiento de este animal. ¿Cuál era la diferencia al hacerlo con un ser humano? ¿Saben cuál era la respuesta que daba el influencer que compartía esta información por Instagram? La ética, la moral. No había limitantes científicas. La única limitante era entender el contexto moral de que tú agarres un ser humano y lo formes de una manera antinatural para sencillamente experimentación, que además seguramente puedes mañana lograr hacer hijos a la carta. Si tú no quieres ojos azules, cabello claro, cabello oscuro, piel morena, inclusive el sexo del bebé. La alteración genética total. Yo recuerdo las palabras de Bill Clinton cuando se había descifrado todo el código genético, el genoma humano. Eso fue, imagínense, sería, perdónenme la imprecisión, pero sería por ahí por los años 90 o al principio del 2000. No recuerdo con precisión, pero sí sé que fue hace unos cuantos años, no muy lejano a mi vida, porque yo lo escuché cuando él decía, hemos descifrado la manera o el código, la receta con la que Dios hizo al hombre. A partir de allí también empezaron a aparecer los temas de la clonación,
de sacar copias de nosotros mismos, se clonaron animales. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el stop que vamos a colocar en esto? Quizás el gran meteorito que nosotros estamos esperando que caiga en la Tierra apocalípticamente, que nos va a destruir a todos, no va a llegar del cielo, va a salir de nuestras propias manos, va a estar construido por nosotros mismos. Hoy se habla que, por ejemplo, tres potencias del mundo, Rusia, Estados Unidos, seguramente China y algunos otros países que tienen armas nucleares, si se lo propusiesen, pero es que además son cantidades de millones de armas nucleares. Con una acabaron con Hiroshima. Imagínense ustedes una guerra nuclear, una tercera guerra mundial nuclear. Y Yuval decía algo interesante, a mí me daba risa escucharlo de un profesor, pero él decía, pero es que podemos hacer estupideces. Nosotros pensamos que el ser humano no puede destruirse a sí mismo. Sí puede, sí puede. Cuando no hay guerras sin sentido, además, que la gente se mata por matarse, por religión, por política, por tierras. Por ejemplo, lo más reciente, lo que está pasando en Israel y Palestina, que no es tan reciente, pero tiene mucha historia, y ciertamente está pasando en estos tiempos, pero el conflicto entre Ucrania e Israel, y Rusia. O sea, un país que se acostó una noche con una vida normal, gente que tenía que trabajar al día siguiente, ir a las escuelas, y al día siguiente se consigue una invasión, un bombardeo. No entro en temas históricos, pero lo que digo es eso. ¿Qué vale la vida humana? Entonces, la inteligencia artificial nos hace plantearnos esas preguntas. ¿Podríamos tener una nueva especie creyente? Podríamos llegar a tener, por ejemplo, hago esta reflexión a propósito, sacerdotes con inteligencia artificial. ¿Y esas consagraciones cómo serían? Cuando se plantee un dilema legal que va a existir y un ser humano se quiera casar con una de estas figuras de inteligencia artificial, si hoy hay personas que se quieren casar con animales, con laptops, yo me acuerdo de un muchacho que se quería casar con su laptop, hay gente que se quiere casar consigo mismo. ¿Qué puede quitar que mañana tú te quieras casar con una inteligencia artificial? Habrá leyes que controlen esto, porque además, imagínense ustedes esa unión, que sería, por supuesto, por más decir, naturalmente estéril, pero ahora tienes la posibilidad de tener hijos con úteros externos. Crear, no sé, mañana, no sé si llegaremos a tanto, pero crear espermatozoides y óvulos. O sea, sería desvirtuar totalmente todo el sentido creacionista de la teoría creacionista, que para nosotros no es teoría, es certeza, de un Dios que nos ha regalado todo gratuitamente por amor y que hoy sencillamente volvemos a escuchar la tentación del demonio, la masticamos, la digerimos y pensamos internamente ser como dioses. Sin duda, crear una vida humana, mejor dicho, crear una inteligencia artificial con características humanas debe ser algo muy tentador, que ofrece mucho poder. Fíjense ustedes que eh, cuando yo descubrí que iba a ser papá, y hoy veo a mi hijo que ya tiene, en el momento que hago esta grabación, tiene 7 años, pero yo nunca he considerado que yo soy el creador de mi hijo, o sea, no lo he considerado. ¿Saben por qué? Porque no lo sé explicar. O sea, yo no contribuí, yo no sé ni cómo se le formó su uña, su cabello, sus ojos. Yo no estuve allí, yo no armé eso, yo no agarré un rompecabezas y dije el ojo va aquí, la oreja va acá. Mi esposa tampoco lo hizo y se formó dentro de ella. Por eso el ser humano entiende la vida como un regalo de Dios. Que uno sabe que biológicamente hay aportes de espermatozoides, óvulos, cromosomas, XY, todo eso se sabe biológicamente, pero nosotros no tenemos el control de lo creado. Pero con la inteligencia artificial, alguien se puede sentar, ver su creación y decir, es que todo eso lo creé yo. Y díganme si eso no sería sentirse como un Dios. Que tú le digas a una inteligencia artificial creada por ti, por favor, ¿me puedes preparar un café? Y te responda, con mucho gusto, va y te lo prepara y además como a ti te gusta, con 2 de azúcar. Qué increíble, eso debe ser una sensación de poder abismal, pero lo vale el precio. Vale el precio de lo que estamos creando si no lo vamos a poder controlar, si no vamos a tener las respuestas para.
Y esa respuesta, insisto, como iglesia, las vamos a tener que dar porque los jóvenes que están naciendo ahorita, año 2024, cuando tengan 18 años, 15 años, van a convivir con inteligencia artificial de manera natural. Así como usted se sorprende hoy de ver que su hijo maneja el celular mejor que usted y las tecnologías mejor que usted, imagínese cuando su hijo le diga, para mi fiesta de cumpleaños quiero invitar a Axel, Marx y Luis, y son tres amigos de inteligencia artificial, que juegan básquet, que juegan fútbol, que juegan play, pero que no son seres humanos. ¿Qué desafíos tan enormes se nos presenta el mundo? Yo no sé si decir como decía Mafalda, bueno, Kino, el creador de Mafalda, él decía, paren el mundo que me quiero bajar. Porque esa incertidumbre es más aguda que el desafío que presentó, por ejemplo, Pablo VI con la aparición de la pastilla anticonceptiva y de los métodos anticonceptivos, y que se tuvo que sentar en soledad a escribir una encíclica contraria a las recomendaciones que le daban todos los expertos consultados. Genera Humane Vitae, y en esa encíclica, que es de las poquísimas que debo decir con vergüenza que he leído completa, todos los argumentos de Pablo VI, que además fueron proféticos, estaban centradas en la moral, en las respuestas no contestadas. Hoy por hoy, los cristianos, que tenemos un papel importante en el mundo, tenemos que dar esas respuestas. Tenemos que empezar a atajar estas diatribas, sobre todo para que el ser humano que crezca con inteligencia artificial entienda que eso que está allí no es un ser humano, que eso que está ahí fue creado para el progreso de la ciencia, de la ingeniería, de los servicios, pero que no es un ser humano. Y que no podemos tontamente, aunque sé que lo vamos a hacer, tontamente entregarle las llaves que recibimos a una especie nueva que tendrá grandes bondades y que será de admirar, pero que no es creación de Dios. Voluntad de Él. Dejo ese interrogante allí. Nada pasa sin que Dios lo permita. Quizás Dios va a actuar antes, no lo sé. Pero ciertamente hay que atajar, y sobre todo quienes tienen la posibilidad de decidir esto, de programar esto, de establecerle los límites a esto, que no la tengo yo, porque yo no sé crear inteligencia artificial, no lo he estudiado, no me he ocupado de esto. Por una parte, insisto, lo aplaudo porque es sorprendente lo que el ser humano puede llegar a crear, a hacer, a construir. Insisto, la palabra creación está muy en el contexto de lo que hace Dios de la nada. El ser humano construye, nosotros vamos a construir cuerpos inteligentes, pero que no tienen alma. Así que, bueno, que Dios nos ayude, que sea temprano el tiempo. Quizás va a ser el mejor método para salvar el planeta, pero me preocupa sea el peor método para salvarnos nosotros. Porque nos olvidemos tanto de Dios, porque ya no nos hará falta. Ya tenemos todo a nuestro servicio, porque al final, insisto, ya habremos logrado ser como dioses. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.